Así que pausa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Vamos hoy entonces a dar inicio al tema de metabolismo de carbohidratos. La clase vamos a primero a tener la temática de cómo es la digestión y la absorción de los carbohidratos. Bueno, voy a apagar la cámara para efectos de que no vaya a fallar por el internet. Profe, puede apagar su cámara también si desea. Voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien. Ay, bendito. Profe, usted está viendo ahí dos cuadritos. Ya estoy viendo su presentación, ya. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar del metabolismo de cualquiera de los combustibles, tenemos que pensar que eh, muchos de estos combustibles, es decir, en los microalimentos y macroalimentos, tienen que venir de la dieta. Y si vienen de la dieta, entonces tenemos que hacer una digestión y absorción. Esa digestión y absorción empieza sobre todo en la cavidad oral. Entonces vamos a ver ahorita algunos aspectos que son fundamentales para ese metabolismo. Antes de empezar con esas actividades enzimáticas que se dan desde la cavidad oral, tenemos que recordar cómo son los carbohidratos. Recordemos que eso lo debieron haber visto ustedes en biología de la célula o quienes hicieron el, la parte de bioquímica estructural. Entonces, esos carbohidratos, lo primero que tenemos que pensar y algo que a veces se nos olvida a todos es que los carbohidratos son una fuente de energía, pero los carbohidratos en sí mismos no tienen ningún nutriente. Esto es muy importante porque a nivel de la aplicación y de la parte clínica de los carbohidratos, hoy en día, por muchas tendencias que pues no vienen al caso a hablar a nivel global, los carbohidratos se componen en la primera componente de la dieta en muchos países, por ejemplo en la norteamericana. Porque si bien en muchas poblaciones que eh, no tienen acceso permanentemente a proteínas, como es el caso de poblaciones que viven en selvas, que viven en condiciones donde no siempre hay manadas para cazar, etcétera. Entonces, mucha de su dieta está a partir de los carbohidratos. Bueno, esos carbohidratos entonces, bueno, bueno, antes de empezar entonces, qué pena es que se me va olvidando pasar las diapositivas. Este es como el resumen de lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces, en la digestión y absorción de los carbohidratos hay una parte, una porción que
o un inicio de la digestión de esos carbohidratos, incluso de absorción, que inicia en la cavidad oral. Básicamente lo que se está haciendo es el cambio estructural porque nosotros no tenemos la capacidad de absorber o de entrar a sangre o para la digestión grandes cadenas poliméricas o polisacáridos, sino que tenemos en pequeñas unidades. Entonces, desde la cavidad oral se empieza a hacer ese tránsito por enzimas, en especial la amilasa salival de la boca. Seguidamente va al estómago que con el cambio del ácido clorhídrico, entonces hace otra transformación y finalmente en el intestino donde va a llegar a las células en cepillo donde son absorbidas para pasar al torrente sanguíneo y finalmente llegar la glucosa a sangre. Recordemos que la glucosa eh, es supremamente importante en nuestro organismo porque nosotros debemos mantener una homeostasis calórica representada en glucosa. Recordemos que evolutivamente eso sucede ya que existen algunos órganos o tejidos que son glucodependientes de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor fuente o la única fuente en determinados momentos de energía se hace a través de la glucosa. Tenemos el caso de el cerebro que, como vamos a ver en la última grafiquita, en el último diapositiva, no tenemos la capacidad de absorber la barrera, los ácidos grasos no son capaces de pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, la única disposición que tiene como combustible es la glucosa. Profe, si usted me quiere complementar algo, me interrumpe. Listo, Natalia. Bien. Tenemos otra célula como es los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, entonces recordemos que es una célula madura que ya no, ya carece de organelas o tiene muy pocas organelas. Entonces su ATP, su fuente de energía, viene principalmente de una glucólisis anaerobia, como nos va a explicar ahorita el profesor, a partir de glucosa. Bueno, etcétera. Entonces, como les decía, nosotros básicamente cuando ingerimos ese alimento vamos a tener en los diferentes tejidos, ¿cierto? La producción de esas enzimas, ¿cierto? Así nosotros preparamos esos carbohidratos de tal manera que puedan llegar a los capilares. Es muy importante recordar, aquí esta gráfica es del libro de Marx, ¿cierto? Es muy importante recordar entonces que la principal fuente de esos carbohidratos que llega a sangre es a través de las células en borde de cepillo que están en el intestino. Una vez, bueno, y una cosa muy importante que vamos a hablar ahora es que en este espacio, en el lumen, donde está todo el vaciamiento gástrico, allí también van a estar las bacterias. Esas bacterias hacen un papel protagónico en esa digestión y absorción de los carbohidratos, como vamos a ver más adelante. Y básicamente porque, como vamos a ver, nosotros no tenemos la capacidad de digerir ciertos carbohidratos. Recordemos que nosotros principalmente, pues los almidones, bueno, es decir, nosotros los carbohidratos los obtenemos básicamente de sacarosa, que es glucosa más fructosa, de lactosa o de galactosa y fructosa. Y ya los grandes polisacáridos entonces son los que tenemos que entrar en esa digestión. Bueno, muy bien.
Entonces, aquí tenemos lo que aquí hay un punto que es supremamente importante desde el punto de vista metabólico y es que estos que vemos aquí, como les acabo de mencionar, son los carbohidratos que tenemos que consumimos en la dieta, que están en los alimentos que consumimos y esos básicamente algunos de ellos están como los vemos aquí, ¿cierto? En forma de disacarios, como es la forma, como es el caso de la sacarosa o sucrosa, que como les dije tiene una glucosa y una fructosa, o la lactosa que está compuesto de galactosa y glucosa. Fíjese, aquí es supremamente importante lo que está en azul que en azul están los enlaces o el enlace glucosídico que se hacen estos compuestos. Fíjese que en la sacarosa es un enlace alfa 1,2 y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. En la lactosa es beta 1,4. Ahora, esos azúcares o esos que son grandes polímeros, ¿cierto? Tienen es un enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ese es el caso entonces de la amilosa, ¿cierto? Que tiene 1,4 y la amilopectina, ¿cierto? Que también que tiene enlaces 1,6. Pero miren que aquí está a la N, que quiere decir que son grandes, largas cadenas, grandes polisacarios. Eh, esos polisacarios entonces son, pues tienen en el orden de 10.000 hasta incluso millones, ¿cierto, profe? Creo que hay cadenas que vienen hasta en ese orden. Entonces, pues lógicamente tenemos que reestructurar ese tipo de, de compuestos para poderlos absorber. ¿De dónde vienen eso? Pues lógicamente eso va a venir entonces en la papa, en la yuca, en los vegetales, los granos, las semillas, ¿cierto? Y entonces necesitamos hacer esa transformación. Bueno, ahora, desde el punto de vista de la fructosa, de las frutas, bueno, algo muy importante que quiero mencionar acá y que ya están cambiando los conceptos es la fruta. La fruta tiene mucha fructosa, ¿cierto? En esos carbohidratos que son de fácil, ahorita vamos a ver en una gráfica de eso, de fácil solubilidad y estas grandes cadenas que están dentro de la fibra, ¿cierto? Entonces, aprovecho para decir, no sé si lo voy a repetir, aprovecho para decir que incluso la OMS ahora está haciendo una campaña de cambiar esto del consumo de los jugos, básicamente porque se da el problema de que cuando usted hace un jugo, separa la parte soluble de la fibra. Entonces ahí está concentrando más la cantidad de fructosa y de sacarosa y la fibra pues la está eliminando. Pues resulta que esa fibra, entonces eso hace que pase mucho más fácil al torrente sanguíneo una mayor concentración de sacarosa y de fructosa. Eh, por ejemplo, cuando se consume un jugo de naranja, usted hace por ahí, pues yo no sé cuántos tiene un jugo de naranja, pero más o menos son unas 6, dependiendo el tamaño y muchas cosas, pero más o menos unas 6 naranjas por cada vaso. Entonces usted se lo toma, incluso usted puede repetir otro juguito. ¿Qué está sucediendo ahí? Todo eso empieza desde la cavidad oral a pasar lo que son monómeros y disacáridos y cuando llega al torrente sanguíneo llega una mayor concentración. Mientras que si usted se va a comer las 6 naranjas, es poco probable que usted se coma esas 6 naranjas.
Entonces, pues ahí viene toda la parte hormonal de saciedad y eso, que no vamos a hablar ahorita de eso. Pero entonces, además de eso, está la acción de las bacterias que están en el intestino, que están regulando el paso de esa fructosa y sacarosa. Bueno, recordemos entonces que en las cadenas o la manera en cómo se guardan los carbohidratos, entonces tenemos grandes cadenas que están en enlaces alfa 1 y las ramificaciones que se dan en forma de alfa 6. Bueno, eso, ahorita menciono un poquito sobre la parte de lo que se llama la fibra dietética, pues que eso es más un concepto que utilizan las nutricionistas, ¿cierto? Pero no es la fibra para hacer dieta, sino que se llama así, fibras dietéticas. Bueno, eh, hay otra fuente de carbohidratos que es a través de los alimentos de origen animal. O sea, en la carne, en el pollo, en el pescado, ¿cierto? Ellos pues tienen también, esos alimentos también tienen carbohidratos. Lo que pasa es que no, primero, no tienen tanta, eh, tantos carbohidratos y recordemos que esos carbohidratos, y como vamos a ver en este capítulo, van a venir del glucógeno. Es decir, recordemos que uno de los depósitos de glucógeno es en el músculo. Igualmente pues en las vísceras. Ahora, toda la parte estructural del músculo, de las células y de los tejidos que componen la proteína animal también van a tener pues entonces glucolípidos. Otra de las fuentes de origen en animal pues está basada en la lactosa o los derivados lácteos, que ahí también vamos a hablar vamos a hablar ahí un puntico que es muy importante. Y pues ahorita la gran y la masiva consumo de glucosa que no solamente se hace en todo lo que viene naturalmente, sino en lo que se llaman los edulcurantes, ¿cierto? Que básicamente tienen una alta concentración de sacarosa, entonces son todos los jarabes, las mieles, y que mucho cuidado estudiantes porque ustedes los van a tener en su, dependiendo pues en lo que se dedique, pero lo van a tener en su consultorio, entonces hay que estudiar un poquito de eso porque entonces ahora hay una gran gama de estos compuestos, el agave, eh, se me pasa ahorita que otros. Bueno, en todo caso, todo este tipo de compuestos son los utiliza todas las industrias para darle el palataje, pues además se utiliza como una especie de estimulante, ya que nosotros tenemos nuestro cerebro está condicionado para apetecer la glucosa, evolutivamente eso se desarrolla así. Entonces, casi todo lo que nosotros consumimos que viene en paquetes, si ustedes revisan, contienen algún tipo de este edulcorante, que básicamente, recordemos que todo eso viene de los almidones, ¿cierto? Y que pues básicamente están hidrolizados y isomerizados industrialmente. Entonces, eso pues se convierte en un excelente aditivo. Entonces, fuera de lo que usted se está comiendo, si lo come de las frutas, verduras, la yuca, la papa, el almidón, todo ese tipo de cosas que usted se come industrializadas van a tener eso. De ahí, y que quiero hacer algo porque si bien ahora hay una campaña y una satanización a la glucosa, o a la sacarosa, lo cual es cierto en ese sentido, es en toda esa adición o pues ¿cómo es? Lo que se utiliza como aditivos.
Por esa razón, yo pues desde mi propaganda que estoy haciendo es que usted trate en su casa hasta donde le sea posible comer lo más sano, ¿cierto? Evitar comer todo este tipo de almidones, porque igual pues nosotros estamos inmersos en una sistemática donde pues vamos a tener que comer paquetes, ese tipo de cosas, entonces como para compensar, porque eso hace parte de los problemas metabólicos relacionados pues con obesidad y otro tipo de diabetes, etcétera. Porque fíjese que incluso está calculado para los Estados Unidos, se consumen más o menos de 30 kilogramos de sacarosa y 18 de jarabe de maíz, pues en toda esta cosa industrializada por cada año, o sea, por cada individuo, es muchísimo. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar a mirar aquí, que pues quiero antes como de seguir adelante en este dibujito que lo voy a traer para atrás y para adelante. Listo. Bueno, entonces, lo primero que sucede en la cavidad oral. Ahí empieza el proceso de masticación. Es un proceso supremamente importante que casi no le damos. No sé si ustedes lo irán a ver en gastro, no sé dónde lo ven. Pero es un proceso supremamente importante porque en la masticación lo que usted está haciendo es que usted tiene unas glándulas que secretan no solamente pues, saliva, y esa saliva contiene la amilasa salival. Entonces, por un lado. Y por otro lado, la misma masticación, hacer el bolo, preparando ese bolo de alimentos que va a ser el bolo digestivo, usted está hidratando y favoreciendo a que esos polisacáridos, disacáridos, lo que usted se está comiendo en la dieta, se prepare para esa hidrolización que va a permitir que se pueda pues digerir, las enzimas hagan su actividad en esos enlaces glucosídicos. Entonces, estas enzimas básicamente ya vimos que entonces los enlaces son enlaces 1,4 y 1,6, pero también tenemos algunos que son beta. Y eso va a depender entonces pues del tipo de alimento que usted esté consumiendo. Sea el almidón, sea la lactosa, sea la sacarosa, pero básicamente recordemos, el objetivo para que pueda entrar a sangre es que usted lo convierte en disacáridos, trisacáridos, bueno, ya vamos a ver más profundamente eso. En conclusión, usted aquí está empezando a preparar esos azúcares. Entonces, nosotros tenemos básicamente dos amilasas que son muy importantes, que es la amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿cierto? Entonces, esa digestión del almidón, acuérdense, la amilopectina y la amilasa, entonces empieza a ser sustrato de esa alfa amilasa salival, ¿cierto? Y ese que nosotros aproximadamente secretamos de esa amilasa 1 litro por día, solamente en la boca. Imagínense la cantidad. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Miremos aquí esta gráfica que es muy interesante. Estas gráficas las pueden ver en el libro de la bioquímica de Marx. Igual pues están en todos los libros, pero estas me parecen interesantes para ustedes. Bueno, entonces esa amilasa básicamente es una endoglucosidasa, y eso lo que va a hacer es que va a hidrolizar estas uniones 3,4. Esto que vemos aquí les explico el dibujo. Esto es una cadena de polisacáridos
donde cada glucosa, recordemos que la glucosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, las glucosas en su cadena principal van a estar unidas por el enlace 1, 4. Este es el 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 4, ¿cierto? Y entonces ahí es donde van a actuar la alfa-milasa. Esa alfa-milasa, esa es la teoría cómo funciona. Ella es donde va encontrando que va haciendo sus acciones. Miren que aquí tenemos la ramificación que es en el enlace 1, 6. ¿Cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es el enlace alfa 1, 6. Entonces, esa hidrolización interna de los alfa 1, 6 va a ir acortando la cadena. Mire que la va cortando en pedacitos, pues en trozos, que los van haciendo en trisacáridos, disacáridos, etc. Entonces, finalmente, cuando se van cortando, porque esta acción también la va a hacer la alfa amilasa pancreática, ahorita hablamos un poquito de eso, pero básicamente va a ser lo que se llama todo este grupo va a ser algo muy importante que es lo que se llama las alfa-destrinas, todos estos trocitos así, ¿cierto? Entonces, esa amilasa salival va a ser inactivada, vuelvo a pasar acá, ya entonces llega aquí al estómago. Fíjense que aquí ya aquí en todo esto que es mucosas, ya se han empezado a absorber parte de esos carbohidratos. Por eso cuando un paciente, por ejemplo, tiene una descompensación, eh, por ejemplo, en un paciente diabético que tiene eh, un problema de una crisis hiperglicémica y se desmaya o algo, por eso a veces le dan azúcar oral, ¿cierto? Es para empezar, para que suba esa glicemia. Bueno, y para otras cosas se utiliza, pero aquí no vamos a hablar de eso. Bueno, entonces esta alfa-milasa llega aquí al estómago y entonces ahí va a ser inactivada. ¿Qué es lo que la inactiva? Pues el pH del ácido clorhídrico. Recordemos que eso lo secretan las células parietales del estómago. Entonces, ese jugo gástrico, entonces, además de eso, recordemos, recordemos que se va a producir también el bicarbonato. Y ese bicarbonato también que ayuda a neutralizar el pH ácido de los contenidos intestinales que van a pasar al duodeno, ¿cierto? Y entonces allí viene el páncreas y va a secretar la amilasa pancreática. Esa amilasa pancreática, ¿qué va a hacer? Va a hidrolizar esos almidones, o sea, pues y todos los restos que se necesiten, como esto que es conocido como las destrinas límite, es decir, tenemos disacáridos, trisacáridos, aquí tenemos dos disacáridos como por ejemplo la maltosa, la isomaltosa, tenemos otra serie de triglicéridos y olisacáridos que son un poquitico más largos y tenemos entonces lo que se llama las destrinas límites. Esas destrinas límites, ¿cierto? Son este trocito de acá donde tienen enlaces 1,4 como enlaces 1,6. Y entonces hay que convertirlos a disacáridos para poderlos absorber en las células parietales no, de orden cepillo. Bueno, eh, esa alfa amilasa como tal eh, no tiene actividad en estos polímeros que vemos acá, ¿cierto?
sino que va a ser recordemos, en los enlaces alfa 1,4. Él no tiene actividad en estos 1,6 de las ramificaciones. Y ahí viene una parte muy importante porque es donde cuando llegamos al intestino las bacterias nos van a ayudar a hacer esa función. Y básicamente es porque la alfa-amilasa no tiene, como no tiene actividad en esas ramificaciones y en extremos que son no reductores. Bueno, eh, vamos a empezar a ver entonces, o quiero mostrarles en esta gráfica, como me perdonan pues que está muy pixelada, pero es que lo hice con en foto pues y no sale muy bien. Bueno, entonces aquí vemos como estas diferentes glucosidasas que están en el borde en cepillo pues y cada uno de sus funciones. Eh, Hay que recordar que estas disacaridasas, básicamente, la mayoría de ellas son disacaridasas, tenemos de manera importante las actividades que hacen, pues, que ellas van a hacer sobre todo eh, eh, en los carbohidratos que ya vienen listos y preparados. Esas glucosidasas básicamente son glucoproteína, entonces tenemos entonces la glucoamilasa, tenemos el complejo sacarasa maltasa, tenemos otras glicoproteínas importantes como la de la treolasa, trealasa, perdón, la lactasa glucoisomeridasa, bueno, etcétera. Perdón, mis gallinas están hablando. Aquí es muy importante, porque estas enzimas, entonces, ay, qué pena, un momentico. Bueno, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la actividad de la glucoamilasa. Esa glucoamilasa, entonces básicamente lo que va a hacer es una 1,4 exoglucosidasa que básicamente inicia en el extremo no reductor, o sea, en esta parte de acá, en esta parte de acá. Eh, y entonces esa maltriosa, ¿cierto? Que tiene ese enlace 1,4 permite que se pueda hidrolizar la triosa. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, la actividad de la isomaltasa. Esa isomaltasa, fíjese que el corte lo va a hacer en el alfa 1,6. Esta es la que se va, recordemos que habíamos visto esto que venía parte de ese proceso de esos grandes almidones. Y la trealosa que contiene, que si bien pues tiene dos glucosas, está unida por unos enlaces anoméricos. Y fíjese que nosotros habíamos dicho que este era 1,4, ¿cierto? Pero este es enlaces 1,1. Es decir, están, están en una posición donde no pueden ser digeridos pues, por las otras enzimas. Bueno, pues no sé si usted me quiera complementar algo con respecto a la trealasa. Lo que pasa es que ese tipo de disacario que es la trealosa tiene esa característica que es un enlace alfa 1,1 como usted lo dijo, no es alfa 1,4 y no alfa 1,1.
Sí, Por eso necesita una enzima aparte, por eso la enzima es específica para ese enlace. Una maltasa no es capaz de romper un enlace alfa 1,1, rompe es alfa 1,4, por eso necesita una trialasa. sí, exactamente. Pues, pero además porque, es decir, las enzimas no son capaces de reconocer eso, porque están en una forma reductora. O sea, estas Porque acá todo tienen el porque extremo reductor, ¿cierto? exacto, sí, los dos extremos, alfa 1,1 significa que cada glucosa participa con su extremo reductor, o sea que los dos extremos reductores están Listos. metidos en el enlace. Exactamente. Aquí no tenemos cómo, mejor dicho, no tienen los extremos reductores. Ese es el punto en resumen. ¿Cierto, profe? ¿Está bien ahí? Sí, exacto, exacto. Muy bien. Entonces, fíjense que eso, mira que ya nos estamos acercando a algo muy importante. Porque entonces, ay, perdón, un momento que me fui de acá. Lo que pasa es que no quise como para repetir este mismo dibujito. Entonces, ya ahí, una vez está eso, está preparado, ¿cierto? Ya ese efecto de las amilasas, pues, o de las glucosidasas, ya entonces nos preparan los carbohidratos. Entonces están en forma de trisacáridos, como la maltosis, el disacárido de maltosa, lactosa, está la sacarosa misma, está y lo que se llaman esas destrinas, ¿cierto? Ya están listas, preparadas para que vengan acá. Y aquí quiero traer esta gráfica que me parece muy bonita, porque entonces aquí tenemos la luz o el lumen, ¿cierto? Y tenemos entonces como la variedad de, de, de carbohidratos, ¿cierto? Que están listos para entrar. Entonces nosotros tenemos a nivel de la célula del cepillo cantidad de enzimas que están en la membrana de las células, ¿cierto? Que dan hacia el lumen, ¿cierto? Como la lactasa, la glucomilasa, la isomaltasa sacarasa, la trealasa. Ellas están ahí y ellas reconocen esos carbohidratos. Ahora, antes de que entremos allá adentro del enterocito, quiero recordarles los carbohidratos que nosotros no tenemos la posibilidad de digerir y dónde vienen las bacterias del colon. Qué pena pues, profe, que esté haciendo como tanto hincapié en eso. No, no importa, no importa, Natalia. Lo que pasa es que a estos muchachos les va a tocar eso. Como ahorita estamos en esa era que la microbiota y todo eso, bueno, en realidad no es que esté mal, eso está muy bien, eso es una realidad, pero son como los nuevos hallazgos. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que todo eso que no, todo ese almidón, que estamos hablando básicamente de bueno, las bacterias también tienen que ver con otros compuestos, pero aquí que el protagonista son los almidones. Entonces, ese almidón que nosotros digerimos, resulta que nosotros consumimos entonces, por ejemplo, la celulosa, ¿cierto? Podemos consumir muchos otros que no, a ver, carbohidratos que están impropios en los alimentos, pero que nosotros no tenemos la capacidad de digerirlos con la batería de enzimas que tenemos. Entonces ahí es donde la flora normal del colon, del intestino, hace un papel fundamental. Eh, y entonces ellas son las que se van a encargar de ayudarnos a hacer eso. Entonces esos almidones que son ricos en amilosa, por ejemplo, y que a veces no podemos, por ejemplo, muchas leguminosas, por ejemplo, los frijoles, ¿cierto? Son muy difíciles de que se puedan digerir. Por eso es que hay personas que cuando comen los frijoles se distienden o cuando se comen frijoles se producen muchos gases. ¿Quién produce esos gases? Los gases los producen las bacterias al metabolizar esos carbohidratos. Entonces, bueno, esa fibra entonces que no se digiere, básicamente lo que hace es que va a convertir en pequeños
en pequeños disacáridos, en pequeños, en cadenas cortas de sacáridos, y también va a formar cadenas cortas de ácidos grasos y de lactato. Entonces, dentro de los ácidos grasos, y eso es para que ustedes comprendan la problemática que hay muchas veces y que ahorita pues está siendo tan difundida en los tipos de alimentos, porque usted tiene que, ahorita con lo que viene o lo que hay de la medicina personalizada de precisión, entonces pues cada individuo debe mirar qué tipo de alimentos le caen mal, mirar si el paciente o el individuo no tiene una disbiosis, que es el desequilibrio de esas colonias bacteriales y que pueden estar provocando el que no digieran adecuadamente. Entonces, por ejemplo, entre esas cadenas cortas de ácidos grasos que se forman están, por ejemplo, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico, ¿cierto? Y esos ácidos grasos se van a absorber en las mucosas del colon, ¿cierto? Y que también en un momento determinado pueden proveer, pues en un momento no, proveen de energía a la célula. Entre los gases que se forman producto de esa digestión, entonces están el dióxido de carbono, el metano, el hidrógeno mismo, y pues lógicamente eso se va a liberar a través de las flatulencias de los gases y del aliento de los eruptos. Eh, entonces, hay que tener esta digestión o todo esto cuando adecuadamente, por ejemplo, cuando se dan enteritis, básicamente es que se incrementa la actividad de esas bacterias, se va a incrementar la retención de agua y pues por eso se va a tener diarrea. Vamos a hablar aquí, bueno, aquí quiero mencionar sobre los diferentes... ay, no, un momentico. Antes de eso, quería hablar de la... Pues seguía eso. Y es quiero hablar un poco sobre la intolerancia a la lactosa. Bueno, entonces la intolerancia a la lactosa, ¿qué es eso? Básicamente es cuando se consumen productos lácteos, ¿cierto? Que tienen lactosa y va a producir dolor, cólicos abdominales, náuseas, incluso en los que tienen deficiencia genética, que es un error innato del metabolismo, vómito, flatulencia, distensión. Y entonces eso se va a producir básicamente porque la enzima, la lactasa, que es la encargada de hacer esa función, no la hace. Entonces, como esa lactasa o esa lactosa que viene no puede ser eh, digerida por la lactasa, ¿se acuerdan que la vimos acá, la lactasa, acá? Entonces, las bacterias del intestino van a hacer esa fermentación. Fermentan, es decir, hacen el metabolismo. Entonces, como resultado de eso se va a producir mucho gas, lo que produce la flatulencia, la distensión, etcétera, etcétera, y va a producir ácido láctico. Entonces, eso como consecuencia, pues va a provocar todas estas manifestaciones que hemos hablado. Entonces, hay un punto importante. La lactasa, bueno, nosotros somos mamíferos. Entonces, nosotros nacemos, es decir, nosotros tenemos genes que se expresan. Cuando nosotros ya vamos a nacer, más o menos desde la semana 25, desde la 30, pues eso tiene alguna modulación genética. Es decir, desde el periodo gestacional empezamos a expresar esa enzima. Y entonces cuando nacemos, esa enzima, pues por obvias razones, porque somos
mamíferos, entonces está expresada esa enzima. Pero ¿qué sucede? Que a medida que va pasando el tiempo se va disminuyendo la expresión de, de esa enzima. Es decir, más o menos hasta los 5 o 7 años de edad eh, tenemos buenos niveles, pero incluso hay individuos, eso depende de la población, hay individuos que la bajan totalmente. Uno de esos es, por ejemplo, los asiáticos. En los asiáticos, ellos incluso nacen, muchos de ellos nacen que no tienen actividad de esa lactasa, ¿cierto? Pero los otros, nosotros que somos mestizos, que tenemos afro, amerindio, pues caucasoideo, etcétera, ¿cierto? Vamos reduciendo eso y se llama entonces lo que es la hipolactasia del adulto, ¿cierto? Por eso es que muchas veces consumimos leche hasta los 20 años y de ahí empieza a causarnos problemas. Bueno, sin embargo, hay una, como les decía, que es lo que se llama la insuficiencia de lactasa congénita, ¿cierto? Que es una enfermedad autosómica recesiva y donde básicamente el niño inmediatamente lo amamantan, empieza a tener problemas y que hay que detenerlos porque se puede complicar, básicamente hace una diarrea masiva, acuérdense que en esos momentos el niño está en pleno crecimiento y desarrollo y pues con esa diarrea tiene una pérdida masiva de líquidos, de peso, hay deshidratación, bueno, hay un complique importante y entonces pues hay que darle complementos o suplementos, fórmulas o leches. Y ese tipo de pacientes durante toda su vida tienen que restringir todos aquellos alimentos eh, que tienen lactosa, pero que una vez retirado pueden ser completamente normales. Bueno, también se puede dar problemas en absorción de la lactosa y de otros carbohidratos cuando hay problemas intestinales, eso lo vamos a ver después, por ejemplo, cuando tenemos el cuachorco, ¿cierto? Porque en ese cuachorco, que es un problema pues es un problema relacionado con las proteínas, pero ahí tenemos el problema de que estos niños sufren esta enfermedad cuando se les quita la leche materna, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, eh, vamos entonces a ver este punto que es importante y que les quiero definir porque ahora ha tomado mucha relevancia, que es lo que se llama la fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? Es esa parte de la dieta que es resistente a la digestión por nuestras enzimas. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero que es, y eso pues es por eso es que nosotros no podemos comer plantas, por eso es que nosotros si nos pusiéramos a comer las hojas de los árboles, el pasto, pues no podríamos comerlos, digerirlas muy bien. Y básicamente es que en los vegetales están estas fibras que son insolubles, es decir, nosotros tenemos hay dos grandes grupos de fibras que son las fibras insolubles y las fibras solubles. Las insolubles entonces, y que son las que vienen estas plantas en especial, está la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, pero en especial está la celulosa y la lignina. Entonces, fíjense ustedes, y ojo con lo siguiente, que tiene que ver con que muchas veces personas que no digieren bien, es decir, además de que son insolubles, ¿cierto? Por ejemplo, en la harina de trigo, en el salvado, en ciertas verduras, ¿cierto? Por eso es que muchas veces las personas consumen esto y hacen una inflamación del colon, tienen una distensión, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno,
Entonces, ¿cómo se da la digestión de esto? Pues ahí es donde tenemos la parte de esa flora bacteriana. Bueno, tenemos entonces que la flora bacteriana, ¿qué es lo que básicamente nos va a hacer? Va a hacer que ellas van a empezar a cortar, a hacer que esos que esa fibra sea más digerible, ¿cierto? Lógicamente que eso va a producir entonces más gases, más ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces este tipo de, incluso algunas frutas y semillas o incluso algunas verduras causan inflamación, distensión en algunos individuos. Bueno, eh, tenemos entonces lo que son las fibras solubles en agua. Entonces tenemos lo que son las sustancias pépticas, las gomas y los mucílagos, ¿cierto? Que si bien son, eh, son pues carbohidratos que pueden tener grandes, que tienen grandes cadenas y esos son de mayor solubilidad. Entonces, eso hace que sean más fácil de digerir, tanto por parte de nosotros como por la acción pues, la función que hacen las bacterias. Ahí es muy importante que pues estas grandes organizaciones y sobre todo las nutricionistas que son las que como hablan más de esto, es muy importante que eso va a depender mucho de la edad, si es hombre, si es mujer, bueno, realmente de la población, ¿cierto? Eh, en resumen, el resumen de esto y que es muy importante para que lo tengan en cuenta es que eh, tener en cuenta esto va a permitir que muchas de las incomodidades que a veces presentan los pacientes, incluso los que tienen esta enfermedad diverticular, puedan ser manejados a partir de la ingesta de este tipo de fibras. Porque se sabe, por ejemplo, que cuando tienen este tipo de enfermedades, se les pueden hacer dietas que permitan que el bolo fecal se cambie su composición, sea más blando y pueda pues ser expulsado. Bueno, eh, muy bien. Ya estos, ay, perdón, antes de ir acá, entonces ya vimos aquí como todo esa preparación que se hizo para entrar, vamos a entrar ya aquí a este punto que es la célula en borde de cepillo. Muy bien, entonces venimos a un punto muy importante que son cómo se absorben esa glucosa. Pues no solamente en la digestión y absorción, sino en general en todas las células, porque resulta que la glucosa como tal no puede pasar la membrana, es decir, por la estructura misma de la glucosa, ella no puede pasar la membrana lipídica. Así que esos carbohidratos tienen que pasar a través de un transportador. Y ese grupo de transportadores en realidad es una transporte facilitado a través de un transportador que están en las membranas celulares. Entonces tenemos todo un gran grupo que son los GLUT. O sea, esto viene de la sigla en inglés que es transportadores de glucosa. Y hay unos que tienen la S porque son hay unos de estos que son dependientes de sodio, como lo vamos a ver. Entonces, a nivel de las células intestinales,
¿cierto? Básicamente vamos a tener transportadores que son específicos de fructosa, aunque también pasa glucosa. Estos transportadores es interesante, no es muy claro por qué, pero se sabe que cuando la fructosa está sola como fructosa, pasa más fácilmente que si vienen que vienen en grandes cadenas, ¿cierto? Entonces, y tenemos transportadores que son específicos de glucosa, pasa la glucosa sin tener que ninguno, estos son los que se llaman los transportadores de glucosa, pero hay unos transportadores que son dependientes de sodio, ¿cierto? Entonces, por eso, algunos de ellos están acoplados a la bomba de sodio ATPasa sodio potasio, ¿cierto? Ese paso de esos carbohidratos, entonces, van a, a pasar aquí en la célula y va a ser una cosa muy importante que va a estar marcada por lo que se llama el índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es de esos alimentos la rapidez con que los carbohidratos pasan y aumentan la concentración de glucosa en la sangre una vez se consume, ¿cierto? Entonces, mire, aquí tenemos mucha concentración de glucosa. Ojo con lo siguiente, en los que son transportadores dependientes de sodio, que no es el caso, pues o sea, es diferente porque van a estar dependientes de sodio, pero estos de acá, que no son dependientes de sodio, van a ser dependientes de qué? De la concentración de glucosa, o sea, de que haya un gradiente, es decir, si aquí está más concentrada que acá, pues en cualquiera de los lados va a ser el paso a través de esa glucosa o de esa fructosa, pues, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la glucosa y la maltosa, vimos que ese era un disacárido, tienen más alto índice glicémico que otro tipo de glucosa. Entonces, así se sabe, por ejemplo, que cuando usted come, por ejemplo, cierto tipo de frutas o legumbres, por ejemplo, lo que son carbohidratos que vienen de legumbres, de frutas, tienen menor índice glicémico, ¿cierto? O sea, la rapidez en que pasa. No sé si el profe quiera mencionar algo acerca de eso, profe. No, no, Natalia, sí está bien. Bueno, o por ejemplo, de los que tienen altos. Voy a poner un ejemplo que es muy importante. Por ejemplo, es mayor el índice glicémico del arroz blanco que el arroz eh, eh, refinado, pues. Es mucho tiene mayor índice glicémico, por ejemplo, la fructosa que viene en la sacarosa o la que viene sola como fructosa, que la fructosa y sacarosa que viene, por ejemplo, en las frutas o en los carbohidratos, o la que viene en los frijoles, o la que viene en los garbanzos, en las lentejas. Eh, por ejemplo, el índice glicémico de los lácteos con respecto a la legumbre, entonces es mayor el índice glicémico de la leche, del yogur, de los helados, etcétera. Pero sigue siendo mayor la de los azúcares. Ahora, por ejemplo, las papas, eh, la yuca, todo eso tienen mayor índice glicémico, es decir, todo lo que son tubérculos, tiene mayor índice glicémico que, por ejemplo, el de las frutas. Ahora, eso también depende de la cocción, pero no vamos a hablar de ese detalle. Bueno, entonces, eh, ahora los transportadores de glucosa de sodio, ¿cierto? Que estos generalmente están ubicados aquí en esta parte luminal, como dicen,
van a estar dependiendo del sodio. Entonces, una baja concentración de sodio intracelular, ¿cierto? ¿Que quién va a mantener eso? La bomba de sodio, la ATPasa, sodio-potasio, ¿cierto? Y entonces eso es lo que va a hacer que ese transporte de glucosa sea más, sea de una baja concentración, ¿cierto? A una de alta concentración, ¿cierto? Es decir, aquí está más alta la concentración a una de baja concentración. Bien, con respecto a los transportadores de glucosa, aquí viene un punto muy importante. Miremos, por ejemplo, bueno, la expresión génica y no se dice expresión, ¿cómo lo diríamos, profe, cuando se expone en la célula, en la membrana? Exocitosis. Sí, va a estar mediada por hormonas, en especial la insulina. Aquí está el ejemplo claro, ¿cierto? De cómo no sé, creo que no lo mencioné, en el intestino tenemos sobre todo el GLUT4, ¿cierto? El GLUT2, perdón. ¿Cierto, profe? Sí, Y el 2, el el 2 2. sí. El que en este que acabamos de ver, la mayoría son GLUT2. En el músculo, por ejemplo, y en células adiposas, que es muy interesante, pues por la función misma de las células, ¿cierto? Como les digo, esos transportadores siempre van a estar reciclados, ¿cierto? Y van a ser expresados, se forman aquí en vacuola, ¿cierto? Y entonces la expresión es que no me acuerdo el nombre, lo que usted acaba de decir, profe. Exocitosis, exocitosis. Sí, por exocitosis, pero no me acuerdo cuando está esa exposición, una palabrita que se me olvidó, pero bueno, no importa. Y entonces ya van a ser expuestos en la membrana de la célula y va a poder pasar la glucosa. Pero aquí viene un punto muy importante que de pronto el profe me ayuda, el que lo explica tan bonito. Resulta que esos transportadores son isómeros, se parecen. La diferencia es que unos van a tener, eh, o sea, cada transportador de la célula tiene un KM diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que es esa afinidad que va a tener por ese paso de glucosa. Es decir, la velocidad en la que va a pasar esa glucosa, ese KM ahí sería la mitad de la velocidad máxima del transporte de glucosa. ¿Lo dije bien, profe? Sí, sí, está muy bien. Muy bien. Entonces, cada uno de esos GLUT pues va a tener como ese, ese KM. Por eso es que entonces tenemos que las exoquinasas, varias exoquinasas, ¿cierto? Hay unos que tienen un KM mayor y otros menor. Entonces, además de la expresión de la que va a estar mediado por la insulina, para el paso de glucosa va a estar dado por el KM, por la variación de KM que tiene cada GLUT. Por ejemplo, en el eritrocito tenemos los GLUT1. Esos GLUT1 tienen un KM mucho más alto. Por ejemplo, el GLUT4 es de 0.05 a 0.1 milimolar, profe. No, ahí es 4. El que es así chiquito es el del eritrocito, que es 0.1 a 1 milimolar. No, El no, del porque yo el glóbulo dato rojo. que el del eritrocito que tengo es de 1 a 7 milimolar. Es que Ah, no, no, es que eso varía mucho, yo no sé, dependiendo de la fuente, pero normalmente el KM del glúteo del eritrocito es muy bajito, que garantiza que el eritrocito capte glucosa permanentemente casi a velocidad máxima.
Este Bueno, de GLUT4 a veces lo muestran como un KM de 5 milimolar. sí, porque Pero, lo que pero, tengo yo, la información pues, que ayer estuve repasando, por ejemplo, en el hígado es de 15 milimolar. Bueno, pero sí, pero ese otro, sí, sí, el GLUT2 es de 15. Pero este GLUT4 en algunos libros lo ponen como 5 milimolar. Yo bueno, no sé usted qué encontró del GLUT4. en el GLUT4 encontré eso, pues de que, a ver, sí, es que tiene más o menos, no, profe, ya me confundí, qué pena. No, Esperemos, pero ¿qué espere que encontró yo del tengo aquí GLUT4? una tablita, no, pero esa información. Claro, chicos, que, a ver, lo importante ahí no es saber el valor exacto, porque como dice el profesor Burgos, eso va a depender mucho donde lo encuentre uno, ¿cierto? Pues, pero más o menos están en esos rangos, ¿cierto? Entonces, es decir, que lo que yo encontré era que más o menos era de .05 a .110. Pues de pronto es que está malo las unidades, ¿cierto? Bueno, eh, pasamos a otro punto que es muy importante acá y es el transporte de glucosas a nivel de la neurona y del tejido neuronal y el no neuronal. ¿Y por qué les traigo esto que me pareció muy importante? Porque en el tejido neuronal, como vemos acá, resulta y que es lo que, pues eso lo ven ustedes en gastro, ahorita que se habla tanto de la permeabilidad intestinal, pero aquí es lo siguiente que es muy bonito. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, aquí básicamente puede pasar la glucosa por transportadores que son muy específicos, ¿cierto? GLUTs muy específicos que tienen más o menos el KM va entre 1 a 3 milimolar y básicamente es que rápidamente tienen una respuesta a esas, por ejemplo, a hipoglicemia, ¿cierto? Y eso es muy bonito porque fíjese que el cerebro es la CPU, entonces él es muy sensible a la hipoglicemia, por eso que creo que lo mencionó la vez pasada el profesor, y es esa tolerancia que nosotros tenemos a la hiperglicemia, pero no a la hipoglicemia, ¿cierto? Porque cuando tenemos, esa es la razón, por esos GLUT que tenemos en las células de la barrera hematoencefálica, rápidamente hacemos, cuando hay una hipoglicemia, rápidamente empezamos a ver el mareo, el vértigo, pues el desmayo, y por eso rápidamente en una hipoglicemia se puede llegar a un estado comatoso. Entonces, a diferencia de lo que puede pasar en las otras células. Entonces, en el cerebro nosotros tenemos básicamente este que estamos viendo acá, son GLUT1, ¿cierto? Bueno, y ya en las otras células no solamente está el paso a través de los transportadores, sino que en esas uniones o en estos pasitos de acá, es decir, entre células y células también puede pasar glucosa. De ahí la importancia de lo que sucede con los carbohidratos a nivel intestinal. Es decir, cuando hay una mayor permeabilidad, no solamente pasa glucosa, sino que pasan muchos otros compuestos. Bueno, profe, me equivoqué en una cosa. No, el KM de las células neuronales de la barrera hematoencefálica es como entre 7 y 10 milimolar. Bueno, muy bien. Aquí vemos entonces cuántos GLUT hay. Mire todos los GLUT que hay. Pues principalmente nosotros hablamos entre el uno, del 2, del 3, del 4, principalmente. Pero en realidad ya han sido caracterizados todos estos GLUTs
se ha visto dónde está su principal localización. Hoy hablamos sobre todo pues de los que tienen que ver, por ejemplo, con el intestino, con el cerebro. Y lo interesante de esta gráfica es que nos muestra cómo esos GLUT eh, no solamente tienen la capacidad de transportar glucosa, sino de transportar otros carbohidratos. Eh, Aquí les voy a dejar en la página este artículo que me pareció muy interesante, que es un resumen de todo lo que vimos, ¿cierto? Como los carbohidratos entonces que comemos en la dieta son modulados los que no podemos absorber, esos grandes polisacáridos por las amilasas, tanto pancreática como salival. Ya preparan entonces todos las destrinas límite, los disacáridos, etcétera, y a través de esos transportadores pasan para pasar entonces la glucosa a la sangre porta. Eh, Aquí es muy importante pensar que la digestión, todo esto que acabamos de ver puntualmente hacia las enzimas, no hay que olvidarlos que están conectados a todas las actividades del organismo, es decir, por ejemplo, a las producciones hormonales, y las producciones hormonales como la insulina, el glucagón y otras están moduladas por, por esos combustibles que estamos consumiendo a través de la dieta, pero además los que tenemos en los diferentes órganos. Bueno, eh, hacemos un break de 5 minuticos, profe. Bueno, Natalia, bueno, listo. O sea que empezamos a dar